La luna brillaba débilmente sobre el pequeño pueblo de San Miguel del Río, sumido en una quietud tan profunda que parecía que el tiempo mismo había decidido detenerse. Las calles empedradas, vacías y en su mayoría desiertas, estaban bañadas por una luz plateada que proyectaba sombras largas y fantasmales. El susurro del viento arrastraba consigo un aire frío que se colaba entre las casas de adobe, elevando una sensación de abandono que calaba en los huesos. Nadie se atrevía a salir a esas horas, pues la oscuridad de la noche traía consigo recuerdos de antiguas leyendas que el pueblo prefería no recordar. Javier había regresado a su tierra natal después de muchos años. De joven, había escuchado las historias que su abuela, doña Rosa, le contaba cada vez que se reunían frente al fuego, relatos de una mujer que lloraba por la pérdida de sus hijos y que jamás halló descanso, la Llorona. En su mente, las historias de su abuela siempre habían parecido meras leyendas, cuentos fantásticos que solo existían para atemorizar a los más pequeños. Sin embargo, algo en su interior, algo profundo, lo impulsaba a regresar al lugar de sus raíces, a descubrir si las historias de su infancia podrían, de alguna manera, tener algo de verdad. Javier no pudo evitar sentir una mezcla de nostalgia y temor al pisar las calles del pueblo, un lugar que había dejado atrás en busca de un futuro incierto. Ahora, con más de 30 años, las cicatrices de su vida le pesaban más que nunca. La muerte de su madre, los años perdidos en una ciudad distante, y la sensación de haber sido parte de algo que nunca comprendió lo atormentaban. Había algo en su corazón, algo inexplicable, que lo llamaba de vuelta. La casa de doña Rosa, su abuela, estaba vacía, aunque el eco de su voz aún resonaba en las paredes. Javier no quería regresar allí, pero sabía que necesitaba hacerlo. Había algo en el aire, una tensión palpable, como si el pasado estuviera esperando ser descubierto, o tal vez, desenterrado. Esa noche, mientras caminaba por la orilla del río, la brisa era más fría de lo normal. Javier se había alejado un poco del pueblo, buscando respuestas que solo el río podría ofrecerle. El río Bravo, que cruzaba el pueblo como una serpiente silenciosa, siempre había sido parte integral de las historias de su familia. Para algunos, el río era una bendición, pero para otros, era una condena. Su abuela siempre le había dicho que no se acercara demasiado, que el agua guardaba secretos oscuros y peligrosos, secretos que la gente del pueblo prefería olvidar. En silencio, Javier caminaba entre las sombras, el sonido del agua corriendo sobre las piedras creando un ritmo constante que le parecía hipnótico. De pronto, el aire cambió. Una sensación extraña le recorrió la espina dorsal. Fue un susurro, leve al principio, apenas audible, como si alguien susurrara su nombre a través de la brisa. Javier, pensando, ¿qué fue eso? Detuvo su caminar, miró a su alrededor, pero no vio nada. El viento había cesado, y la noche se había vuelto aún más silenciosa. Solo el murmullo del río parecía acompañarlo. De repente, un grito agudo rompió la quietud. Un sonido desgarrador que hizo que la piel de Javier se erizara y su corazón se acelerara. El grito provenía del río, pero no parecía humano. Era un lamento profundo, un sollozo largo y triste, que parecía salir de lo más profundo del agua. Javier retrocedió unos pasos, el miedo apoderándose de él. Estaba seguro de que alguien, o algo, lo observaba desde las sombras. Javier, en voz baja, consigo mismo, no puede ser, es imposible. El viento comenzó a soplar con más fuerza, y el grito continuó, esta vez más cerca. Javier intentó encender su linterna, pero las manos le temblaban tanto que no pudo hacerlo. El sollozo se mezclaba con el murmullo del río, creando una sinfonía extraña y aterradora. Era como si el río mismo estuviera llorando, como si tuviera una conciencia propia, como si estuviera llamando a alguien. De pronto, una figura apareció en el agua. Era borrosa al principio, como una sombra desdibujada, pero poco a poco fue tomando forma. Javier parpadeó, pensando que sus ojos lo engañaban. No podía ser posible. La figura se acercaba lentamente, moviéndose sobre el agua, flotando con una gracia macabra. La mujer que se acercaba parecía estar envuelta en una niebla espesa, con el cabello negro flotando como si fuera una extensión del mismo río. Javier, con la voz temblorosa, ¿quién está ahí? La figura no respondió, pero el llanto aumentó en intensidad. Ahora, Javier podía ver claramente su rostro, o al menos lo que quedaba de él. La mujer tenía los ojos vacíos, como si no tuviera alma, y su rostro estaba cubierto por una capa de agua y lágrimas. Era la Llorona, la leyenda de su infancia, la mujer que había perdido a sus hijos en el río y que, según se decía, vagaba por las noches buscando vengarse. Javier retrocedió, pero la mujer no se detuvo. El río parecía estar absorbiéndola, pero a la vez la mantenía a flote, como si fuera parte del mismo ciclo interminable de dolor y sufrimiento. El lamento de la Llorona parecía estar dirigido a él,
como si en ese momento ella lo reconociera, como si hubiera algo en su rostro, algo en su sangre, que la hacía ver en él a los hombres de su pasado. La Llorona, con voz quebrada, pero llena de desesperación: ¡ay, mis hijos! ¡Mis hijos perdidos! Javier sintió un frío intenso recorrer su cuerpo. La figura lo miraba fijamente, y su presencia era tan abrumadora que casi le resultaba imposible respirar. Sin embargo, en su interior, algo se encendió. ¿Por qué la leyenda de la Llorona parecía tan real esa noche? ¿Qué quería ella de él? Javier, gritando, pero con una mezcla de miedo y curiosidad: ¿qué quieres de mí? ¿Por qué estás aquí? La figura de la Llorona no respondió, pero su llanto aumentó. Fue como si toda la angustia, todo el sufrimiento de siglos, se condensara en ese sonido. La mujer avanzó hacia él, y en sus ojos vacíos, Javier vio la misma desesperación que su abuela había descrito tantas veces. Pero, al mismo tiempo, veía algo más. ¿Qué era eso que se escondía en el fondo de su mirada? El agua del río comenzó a agitarse, como si estuviera reclamando algo. Javier sintió que su corazón latía con fuerza, y de repente, una fuerte ráfaga de viento lo empujó hacia atrás, derrapando sobre las piedras. Cuando logró recobrar el equilibrio y miró nuevamente, la Llorona había desaparecido. Todo había quedado en silencio otra vez. El río, tranquilo, seguía su curso, pero ahora Javier sabía que algo en él había cambiado. La leyenda que había escuchado toda su vida había dejado de ser solo eso, una leyenda. La presencia de la Llorona era real, y de alguna forma, Javier estaba ahora entrelazado con ella. La mañana siguiente llegó con una calma inesperada, como si la tormenta de la noche anterior nunca hubiera existido. El sol brillaba a través de las nubes dispersas, iluminando las casas de San Miguel del Río con su luz suave. Javier despertó con el cuerpo adolorido por el frío de la madrugada, pero la sensación de inquietud que lo había acompañado durante la noche no se disipó. El eco de la figura de la Llorona seguía rondando su mente, como una sombra que no podía apartar. Salió de la pequeña casa que había alquilado para su estancia y caminó por las calles del pueblo, todavía envuelto en pensamientos turbulentos. Había algo en su interior que le decía que su regreso a este lugar no era solo por azar. La leyenda, aunque parezca una historia contada para asustar a los niños, había cobrado vida ante él, y algo dentro de él lo impulsaba a descubrir más. Al pasar por la plaza del pueblo, vio a María, una joven madre que conocía desde su infancia. Su rostro, aunque aún joven, mostraba la preocupación de alguien que ha vivido demasiados años bajo el peso de la incertidumbre. María siempre había sido una figura cálida en la comunidad, una mujer sencilla, pero con una fuerza interior que la hacía destacar entre los demás. Su hijo, Tomás, corría a su lado, un niño de ojos curiosos y sonrisa contagiosa, aunque siempre algo callado y reservado. María levantó la vista cuando vio a Javier acercarse, y una ligera sonrisa apareció en su rostro, aunque sus ojos no escondían la preocupación que cargaba. María, con voz suave: Javier, ¿cómo estás? Volviste a la casa de tu abuela, ¿verdad? Javier asintió, sin querer entrar en detalles de lo que había vivido esa misma noche. Sabía que María era una mujer sensible, y que si le contaba lo que había sucedido, probablemente no lo entendería. Aún no comprendía bien qué había sido ese encuentro, ni si lo que vio era real o producto de su mente alterada por el cansancio y el miedo. Javier, con tono calmado: sí, estuve allí, María. Pero, hay algo extraño en este lugar. Algo que no puedo explicar. María lo miró fijamente, como si algo en su voz la alertara. Sin embargo, no dijo nada. El dolor en su mirada era evidente, y Javier no pudo evitar preguntarse qué ocultaba. María, suspirando: este río siempre ha sido el centro de nuestras vidas, pero también de nuestros miedos. La historia de la Llorona no es solo una leyenda aquí, Javier. Es algo más. Algo que los más viejos del pueblo nunca se atreven a contar. Javier la miró en silencio, intrigado. No entendía bien a qué se refería, pero en ese momento, lo único que deseaba era saber más. Quería entender por qué había regresado, por qué el río lo había llamado de esa forma. Sin embargo, algo en la actitud de María lo hizo sentir que había algo más grande en juego. Algo que la conectaba de una manera muy personal con la historia que él había comenzado a desenterrar. Javier, con voz baja: ¿por qué el río te inquieta tanto, María? La joven madre dudó por un momento antes de responder. Miró a su hijo, que ahora jugaba con una piedra en el suelo, y luego volvió su mirada hacia Javier. María, con voz temblorosa: hace años, cuando mi madre aún vivía, me contaba sobre el río. Ella siempre me decía que el agua no solo era vida, sino también muerte. Me hablaba de la Llorona, pero no como una simple leyenda, sino como una advertencia. Mi madre creía que las almas perdidas se arrastran hasta aquí,
y que una vez que el río las reclama, no hay vuelta atrás. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de María resonaban en su mente, y algo le decía que su historia estaba mucho más entrelazada con la leyenda de lo que había imaginado. Javier, fijando su mirada en ella, ¿y tú crees en eso, María? ¿Crees que la Llorona realmente existe? María no contestó de inmediato. Sus ojos se llenaron de una tristeza profunda, como si algo muy oscuro la estuviera consumiendo desde dentro. Tomó una bocanada de aire, mirando el cielo que comenzaba a oscurecerse, y finalmente habló, su voz apenas un susurro. María, no sé si lo que mi madre me contaba era cierto o no. Pero lo que sí sé es que cuando era niña, vi cosas. Vi cosas en el río, vi cosas en la oscuridad que no pude entender. Mi madre me decía que era solo mi imaginación, pero, Javier, el miedo es algo que nunca se olvida. Javier la miró fijamente, incapaz de responder. Por un momento, se sintió completamente desorientado, como si todas las historias y leyendas de su infancia estuvieran cobrando vida ante sus ojos. Javier, con tono suave, entonces, ¿qué crees que está pasando ahora? ¿Por qué? ¿Por qué me encontré con la Llorona anoche? María no respondió de inmediato, pero la expresión de su rostro hablaba por sí sola. Sabía que Javier estaba buscando respuestas, pero también sabía que la verdad que él buscaba era más oscura y peligrosa de lo que podría imaginar. Finalmente, sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas, y sus palabras salieron con un tono quebrado. María, Javier, el río no olvida. Las almas perdidas siguen aquí, y tarde o temprano, todos debemos enfrentarnos a lo que hemos perdido. Mi madre lo sabía, y yo también lo sé. Tal vez es hora de que tú también enfrentes lo que el río te trajo de vuelta. El aire se volvió pesado, como si la atmósfera misma estuviera cargada de una energía oscura que pesaba sobre ellos. Javier sentía que algo se estaba desmoronando dentro de él, pero aún no podía entender qué. Algo las palabras de María le decía que todo esto no era solo una historia, sino una maldición que había estado esperando, a lo largo de los años, para reclamar a aquellos que, como él, tenían un vínculo profundo con el río. En ese momento, Tomás corrió hacia su madre, sonriendo y sujetando una piedra en las manos, sin saber que el niño estaba más cerca de lo que imaginaba del mismo destino que había marcado a la Llorona. Javier se despidió de María, sin saber si su encuentro había sido una advertencia o solo el comienzo de algo aún más oscuro. Lo que sí sabía era que su regreso a San Miguel del Río había tocado una parte de su alma que nunca pensó que existiera. El sol se alzó al día siguiente con una calidez extraña, como si la noche anterior hubiese sido un sueño colectivo, un mal sueño del que todos intentaban despertar. Javier caminaba con pasos lentos y pesados por las empedradas calles de San Miguel del Río, su mente sumida en las palabras de María y las inquietantes imágenes de la noche anterior. El encuentro con la Llorona seguía presente en su mente, como un eco que se negaba a desvanecerse. El grito de la mujer, la figura que flotaba sobre el agua, los ojos vacíos y llenos de desesperación, todo eso se repetía en su cabeza una y otra vez, como si aún estuviera atrapado en ese mismo instante. Había algo en el aire, algo palpable, que hacía que cada paso que daba fuera más pesado que el anterior. El viento parecía no moverse, pero aún así había una presión invisible que lo empujaba hacia adelante, hacia el río. No podía evitarlo. Algo dentro de él lo llamaba, algo en su interior lo obligaba a regresar al lugar de sus recuerdos, a desentrañar el misterio que parecía envolver el río y a la Llorona. Al llegar al muelle, el sonido del agua corriendo sobre las piedras se hacía más fuerte. El río parecía tener vida propia, una vida que fluía con fuerza, arrastrando todo a su paso. Javier se detuvo frente a las aguas oscuras, sus ojos fijos en el horizonte, buscando respuestas en la superficie tranquila. Todo el paisaje a su alrededor era hermoso, sereno, pero había algo inquietante en la forma en que el río se extendía, como si no terminara nunca, como si no tuviera fin. Javier, pensando, este río ha visto generaciones, ha sido testigo de vidas perdidas, de amores, de desdichas. ¿Será el mismo río que vio a la Llorona perder a sus hijos? La voz de su abuela, doña Rosa, vino a su mente. Recordó las historias que ella le contaba sobre el río, como le advertía sobre el poder de las aguas y lo que podía esconderse en ellas. Siempre había pensado que sus relatos eran solo historias para asustarlo, pero ahora comenzaba a ver que había algo más profundo en sus palabras. Se adentró lentamente en la orilla, sus pies tocando el agua fría, y al hacerlo, una sensación de paz extraña lo invadió. El río parecía abrazarlo, como si lo estuviera aceptando de vuelta. Pero, al mismo tiempo, una inquietud se apoderaba de su pecho. Algo lo miraba desde el fondo, algo que no quería ver. Javier, en voz baja, ¿por qué me siento tan perdido aquí? La respuesta, o al menos una pista, llegó de una forma inesperada. Un leve susurro,
casi inaudible, pero que Javier pudo reconocer al instante, surgió del agua. Era como una voz distante, una que parecía llamarlo por su nombre, como si algo le estuviera pidiendo que se acercara más. Voz del susurro: Javier, ven. Ven y conoce lo que el río guarda. El corazón de Javier latió con fuerza, pero en lugar de huir, algo lo impulsó a seguir adelante. Quiso entender, quería desentrañar el misterio, y si tenía que hacerlo a través de este río, entonces lo haría. Caminó un poco más, el agua alcanzando ahora sus rodillas. La sensación era extraña, como si el río lo estuviera absorbiendo poco a poco. Y entonces lo vio. La figura que emergió de las aguas no era la Llorona, pero sí algo relacionado con ella. Era una mujer, de aspecto joven, pero con una tristeza infinita en su mirada. Su cabello estaba mojado, flotando como algas en el agua, y sus ropas estaban empapadas, pegadas a su cuerpo. Ella lo miró, y Javier pudo sentir la desesperación en su mirada, como si buscara algo, alguien. Javier, con voz temblorosa, ¿quién eres? La mujer no respondió de inmediato. Se quedó allí, observándolo fijamente, como si tratara de decidir si debía hablarle o no. Finalmente, su voz llegó a sus oídos, suave, pero llena de angustia. Mujer del río, no es el momento, pero es tarde para volver atrás. El río siempre reclama lo que es suyo, y tú, Javier, eres parte de este ciclo. Javier se quedó paralizado. La mujer no parecía agresiva, pero su presencia era aterradora. Podía sentir el peso de las palabras que acababa de escuchar, y una sensación de tristeza profunda se apoderó de él. Javier, desesperado, ¿qué significa eso? ¿Qué quiere decir que soy parte de esto? La mujer lo miró fijamente, y en sus ojos había algo más, algo que Javier no alcanzaba a comprender. Era una mezcla de dolor y compasión, pero también de resignación. Como si ella misma estuviera atrapada en un ciclo del que no pudiera escapar. Mujer del río, el río nunca olvida, Javier. La sangre que corre por tus venas pertenece a aquellos que ya se han ido, y los muertos siempre regresan, siempre encuentra la forma de salir a la superficie. Tú estás destinado a enfrentar la misma pérdida, la misma condena. Javier sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. No entendía lo que la mujer le decía, pero las palabras resonaban en su mente con tal fuerza que le dolían. ¿Era cierto? ¿Estaba destinado a ser parte de este ciclo interminable de sufrimiento y muerte? ¿La historia de su familia estaba marcada por la tragedia de la Llorona? Javier, gritando, desesperado, no. Esto no puede ser cierto. Yo no soy como ella. No soy parte de esto. La mujer lo miró con tristeza y asintió lentamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas que caían al agua como si se mezclaran con las aguas del río, y en ese instante, Javier comprendió que algo más grande que él mismo estaba en juego. Algo mucho más oscuro, mucho más profundo. Mujer del río, el río no perdona, Javier. Pero tal vez tú puedas cambiar el curso de tu destino. Tal vez. Las palabras de la mujer se desvanecieron con el viento, y antes de que Javier pudiera preguntar más, la figura se desvaneció en las aguas del río, como una sombra que se disolvía en la neblina. Javier quedó allí, solo, en medio de la corriente. El agua ya no parecía abrazarlo, sino arrastrarlo. Sentía una presión en su pecho, como si todo lo que había escuchado y visto estuviera apoderándose de él. Estaba en el centro de algo que no podía comprender, algo que no podía controlar. Dio un paso atrás, alejado del agua, y sintió que la tierra bajo sus pies era firme, pero su mente ya no lo era. Sabía que algo había cambiado dentro de él, algo irreparable. El día siguiente llegó, pero la calma que se había posado sobre el pueblo parecía frágil. Javier no podía quitarse la sensación de estar caminando por un sueño del que no lograba despertar. El encuentro con la figura del río, la mujer que le había hablado de su destino, seguía rondando su mente, como una sombra persistente que lo seguía a donde quiera que iba. Durante todo el día, se mantuvo en su casa, buscando respuestas dentro de sí mismo, pero las preguntas solo aumentaban, y con ellas, la sensación de estar atrapado. Esa tarde, decidió salir nuevamente hacia el río. Sabía que algo lo llamaba de regreso, que no podía ignorar la creciente presión que sentía en su pecho. Había algo más que debía descubrir, algo que el río le estaba pidiendo que entendiera. La mujer en el agua había hablado de un destino que no podía evitar, pero Javier se negaba a aceptar esa verdad. Sentía que debía enfrentarse a lo que fuera que el río le ofreciera, aunque no estuviera preparado para lo que eso implicaba. El sol comenzaba a ponerse cuando llegó a la orilla. El cielo se teñía de colores anaranjados y violetas, reflejándose en las aguas oscuras del río. Era una imagen impresionante, pero a Javier no le daba paz. Al contrario, esa belleza solo intensificaba la sensación de malestar que lo invadía.
Sabía que algo estaba por ocurrir, algo que cambiaría su vida para siempre. Javier, en voz baja, casi consigo mismo, el río siempre ha sido testigo de todo, ¿verdad? Pero, ¿quién es el verdadero dueño de estas aguas? Se acercó a la orilla, sus pies tocando el agua helada. El río parecía ser una entidad viva, un ser con conciencia propia que lo observaba, como si supiera que Javier estaba allí, esperando algo. Sin embargo, no estaba solo. A lo lejos, una figura aparecía, caminando hacia él, su silueta emergiendo de la niebla que comenzaba a formarse sobre el agua. Al principio, Javier pensó que era una ilusión, algo producto de su mente alterada por los días de angustia. Pero a medida que la figura se acercaba, la sensación de realidad se volvió innegable. Era una mujer, de cabello largo y oscuro, vestida con ropas que parecían fluir como si fueran parte del mismo río. Sus ojos brillaban con una intensidad inquietante, y su expresión era seria, imperturbable. Javier, tratando de calmarse, ¿quién eres? La mujer no respondió de inmediato. Se detuvo frente a él, tan cerca que podía ver el reflejo de las aguas en sus ojos. La atmósfera se volvía más densa con cada segundo que pasaba, y Javier sentía que el aire se volvía pesado, como si la tierra misma estuviera respirando a su alrededor. Mujer desconocida, el río no olvida, Javier. Y lo que está destinado a ser, será. No puedes escapar. Las palabras de la mujer eran frías, pero llenas de un poder palpable. Javier dio un paso atrás, sintiendo que el suelo bajo sus pies temblaba ligeramente, como si el río estuviera respondiendo a su presencia. El agua comenzaba a agitarse, aunque no había viento. Las sombras se alargaban y se retorcían, creando una danza macabra sobre la superficie del río. Javier, gritando, ¿qué quieres de mí? ¿Por qué me buscas? La mujer lo miró, sus labios curvándose en una leve sonrisa, pero no era una sonrisa de consuelo. Era una sonrisa de advertencia. Javier no sabía si debía sentirse aterrado o si debía aceptar lo que venía. No podía escapar, no importaba cuán lejos fuera, el río lo había llamado y no lo dejaría ir tan fácilmente. Mujer desconocida, no soy la Llorona, pero formo parte de su historia. Soy una de las muchas que perdieron su alma en este río. Como tú, Javier, como tú. Las palabras la atravesaron como un golpe, y Javier sintió como el peso de la historia del río lo envolvía. Había algo en la mujer que lo hacía sentir como si toda la tragedia del pasado estuviera viviendo dentro de ella, como si el sufrimiento de generaciones estuviera encapsulado en su mirada. Javier, con voz quebrada, ¿de qué estás hablando? ¿Qué relación tengo yo con todo esto? No quiero ser parte de la maldición. La mujer lo miró fijamente, y por un momento, Javier vio algo que no esperaba, tristeza. En sus ojos brillaba una pena tan profunda que parecía casi imposible que pudiera existir tanta angustia en una sola persona. Mujer desconocida, la maldición no es algo que se elija, Javier. Es algo que te elige a ti. El río tiene memoria, y te ha reconocido. Has llegado aquí para entender que tu destino está sellado, pero no por culpa propia. Es el peso de los que vinieron antes de ti, los que ya se fueron y dejaron atrás su dolor. Todos estamos conectados, todos somos parte de esto. Javier sintió un nudo en el estómago. Las palabras de la mujer eran como dagas afiladas que lo atravesaban, revelando verdades que no quería aceptar. La historia de su familia, las leyendas de su abuela, todo parecía converger en ese momento, en ese lugar. El río, el sufrimiento, la Llorona, todo parecía estar entrelazado con su destino. Javier, desesperado, no quiero ser parte de este ciclo. Quiero salir de aquí. La mujer lo miró un largo rato, como si evaluara sus palabras, y luego, con una lentitud casi dolorosa, levantó su mano hacia el río. Las aguas comenzaron a agitarse más intensamente, y el sonido del agua se transformó en algo más, algo profundo, como un eco lejano que venía desde lo más profundo del río. Mujer desconocida, no hay salida, Javier. El río te reclama, y tú ya eres suyo. No se trata de lo que quieres, sino de lo que está escrito. De repente, una ola gigante emergió del río, como si el agua misma quisiera tragarlo. Javier intentó retroceder, pero la corriente lo arrastró con fuerza. Estaba rodeado por el agua, incapaz de salir. Los gritos de la mujer resonaban en su mente, y el miedo lo envolvía. No sabía si era una visión o si realmente estaba siendo absorbido por el mismo río que había sido testigo de tantas tragedias. Pero en medio de la confusión, algo cambió. El agua se calmó, y cuando Javier abrió los ojos, la mujer había desaparecido. Solo quedaba el sonido del río y la oscura calma que lo rodeaba. Él, exhausto y tembloroso, se desplomó en la orilla. Javier, susurrando, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué me lleva hacia donde nadie puede escapar?
El río lo había marcado, y él sabía que ahora no había vuelta atrás. La verdad lo había alcanzado, y no había forma de ignorarla. El ciclo comenzaba a cumplirse, y Javier era parte de algo mucho más grande y aterrador de lo que jamás imaginó. El amanecer no trajo consigo la esperanza que Javier había esperado. Aunque la luz del sol comenzaba a iluminar lentamente las montañas en el horizonte, el peso de la oscuridad que lo rodeaba parecía persistir, pegado a su alma como un manto pesado e impenetrable. Durante la noche, Javier no pudo conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes del río, las voces de la mujer en las aguas, y el eco de los susurros lo mantenían despierto, atrapado en un círculo interminable de pensamientos oscuros. Decidió salir. Necesitaba caminar, despejar su mente, encontrar algo que lo sacudiera de la pesadilla que sentía estar viviendo. A medida que avanzaba por las calles de San Miguel del Río, notó que el pueblo también parecía estar bajo la misma sombra. Las casas, aunque pintadas de colores vivos, se veían deslucidas, como si el tiempo las hubiera despojado de toda su energía. Todo estaba inmóvil, en silencio, como si los habitantes también estuvieran atrapados en la misma atmósfera tensa y angustiante. Cuando llegó al mercado del pueblo, buscó a María, deseando que ella pudiera arrojar algo de luz sobre lo que sucedía. Había algo en la forma en que ella había hablado la última vez que lo había dejado con una sensación de urgencia. Algo en su voz le decía que ella sabía más de lo que había revelado, y ahora, más que nunca, Javier necesitaba respuestas. María lo vio acercarse desde lejos. Su rostro, usualmente sereno, ahora estaba marcado por una expresión de preocupación que no podía ocultar. Sus ojos, normalmente cálidos, reflejaban algo más. Javier pudo ver que algo la estaba atormentando, algo más allá de lo que él había imaginado. María, con voz baja, Javier, tú tienes que saber algo. Hay cosas que he guardado para proteger a mi hijo, pero ya no puedo más. Tal vez es tiempo de que entiendas la verdad. Tal vez es hora de que enfrentes lo que este río ha guardado. Javier la miró, su corazón palpitando con fuerza. Sabía que lo que ella tenía que decir cambiaría todo. Se acercó más, ansioso pero también temeroso de lo que pudiera escuchar. Javier, con voz vacilante, ¿qué verdad, María? ¿Qué es lo que el río me está diciendo? Todo esto, la mujer, las sombras, no puedo escapar. Algo me está buscando, y creo que tiene que ver conmigo. Pero no sé qué hacer. María se quedó en silencio un momento, mirando a su alrededor, como si asegurarse de que nadie los escuchara. Finalmente, con un suspiro pesado, comenzó a hablar. María, mirando al suelo, evitando los ojos de Javier, mi madre, antes de morir, me advirtió sobre el río. Me dijo que todos, sin excepción, éramos parte de una historia más antigua de lo que imaginamos. Me dijo que las almas perdidas no solo estaban atrapadas en el río, sino que estaban atadas a nuestras vidas. Lo que no sabía, es que mi madre, como muchas otras mujeres en este pueblo, también tenía un vínculo con la Llorona. Javier la miró sin comprender. No entendía qué quería decir, pero el tono de su voz, la gravedad de sus palabras, lo alertaron. Javier, con voz tensa, ¿mi madre? ¿Qué vínculo tenía ella con la Llorona? María levantó la cabeza, sus ojos ahora llenos de tristeza. Tomó una respiración profunda antes de continuar, como si cada palabra le costara más que la anterior. María, mi madre fue una de las mujeres que vio el sufrimiento de la Llorona. Ella perdió a un hijo en el río, hace muchos años. Y no fue un accidente, Javier. Fue la Llorona quien la llevó. Mi madre nunca me lo dijo directamente, pero siempre lo supe. La Llorona no solo llora por sus hijos perdidos, también busca a aquellos que están conectados con su maldición, para hacerlos parte de su sufrimiento. Y tú, Javier, eres uno de esos seres. Javier sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Qué quería decir María? ¿Cómo podía él ser parte de algo tan oscuro? Su mente estaba llena de confusión, pero algo en las palabras de María resonaba en lo profundo de su ser. Tal vez siempre lo supo, pero nunca quiso aceptarlo. Javier, con incredulidad, ¿yo soy parte de la Llorona? De alguna manera, ¿estoy conectado con ella? Pero, ¿por qué no me lo dijeron antes? María lo miró fijamente, como si estuviera tratando de encontrar las palabras exactas. Finalmente, su voz se quebró mientras continuaba. María, porque nadie en este pueblo se atreve a hablar de ello, Javier. Las mujeres que han perdido a sus hijos en el río, aquellas que han sido tocadas por la Llorona, llevan una marca. Es un lazo invisible que atraviesa generaciones. Tu madre, la mía, y ahora tú. Lo que sucede en el río no se olvida, y las almas perdidas no descansan. La Llorona no solo busca venganza,
Ella quiere que todos aquellos que están conectados con su dolor, aquellos que pertenecen a su linaje, paguen por lo que ella perdió. Javier se sintió paralizado. ¿Cómo podría ser posible? Había sentido la presencia de la Llorona, pero nunca imaginó que su propia madre pudiera estar involucrada en esa tragedia. Ahora, las palabras de María comenzaban a tomar forma, pero lo que sentía no era solo miedo, sino una extraña mezcla de desesperación y aceptación. Javier, con voz baja y temblorosa, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Cómo puedo escapar de esto? Todo lo que quiero es que el río me deje en paz. Ya no quiero ser parte de esta historia. María lo miró profundamente, y por un momento, sus ojos se suavizaron. Era como si, en ese instante, entendiera lo que Javier sentía. Pero también sabía que el río ya había hecho su elección, y que lo que había comenzado no podría detenerse tan fácilmente. María, con tristeza, no hay forma de escapar, Javier. El río ya ha reclamado tu alma, como reclamó la de tantos otros antes que tú. Pero hay algo que aún puedes hacer. Debes enfrentarte a la Llorona, enfrentarte al dolor que ella carga. Si puedes hacerlo, si puedes liberarla de su sufrimiento, tal vez puedas romper el ciclo. Tal vez puedas liberar a las almas atrapadas en el río, y, tal vez, liberarte de su maldición. Las palabras de María golpearon a Javier con la fuerza de una marea. ¿Liberar a la Llorona? ¿Liberar el dolor que ella había causado? Todo esto sonaba imposible, pero en lo más profundo de su corazón, Javier sabía que no podía seguir corriendo. No podía seguir huyendo de algo que había sido parte de él todo este tiempo. Javier, con resolución, haré lo que sea necesario, María. Si esto es lo que debo hacer para liberar el dolor, lo haré. No puedo dejar que más almas se pierdan por este río. María asintió lentamente, pero sus ojos aún reflejaban una profunda tristeza. María, lo que estás a punto de hacer no será fácil. Pero si tienes el coraje, Javier, tal vez puedas cambiar el curso de esta historia. Javier se alejó de María con una nueva determinación. La verdad estaba frente a él, y aunque el miedo lo envolvía, sabía que ya no podía dar marcha atrás. La lucha comenzaba ahora. La luna se alzaba sobre San Miguel del Río, bañando el pueblo con su luz pálida y fría. El aire estaba quieto, suspendido en el tiempo, y la atmósfera era pesada, como si el mundo entero estuviera esperando algo. Javier caminaba a paso firme hacia el río, sabiendo que lo que estaba por suceder cambiaría todo lo que conocía. La lucha que había comenzado en su interior se estaba manifestando en su exterior. El ciclo de la Llorona no se detendría hasta que él enfrentara lo que había estado oculto bajo las aguas durante generaciones. No había vuelta atrás. Cuando llegó al borde del río, el sonido del agua corriendo parecía más fuerte, como si el río mismo lo estuviera llamando. Las aguas, que antes parecían tranquilas, ahora agitaban sus corrientes de manera inquietante, como si se prepararan para recibirlo. Javier miró las aguas oscuras y pensó en todas las leyendas que su abuela le había contado, todas las advertencias que había ignorado, todas las señales que nunca entendió. Ahora todo tenía sentido, y todo lo que había vivido lo había llevado hasta allí, a ese preciso momento. De repente, un estremecimiento recorrió su cuerpo. No estaba solo. En el horizonte, una figura emergió de la niebla que comenzaba a formarse sobre el río. Era la Llorona. La mujer, envuelta en su vestido blanco, flotaba sobre las aguas, sus cabellos oscuros y húmedos moviéndose como si el viento los agitara, aunque no había viento. Su rostro estaba oculto parcialmente por su largo cabello, pero Javier pudo ver sus ojos, esos ojos vacíos que reflejaban una tristeza infinita. La figura avanzó hacia él, caminando sobre las aguas con una lentitud angustiante, como si cada paso fuera una agonía. Javier, gritando, con una mezcla de miedo y determinación, ¿por qué? ¿Por qué nos haces esto? La Llorona no dijo una palabra, pero su llanto aumentó, resonando en el aire con una intensidad que atravesaba el alma. El sonido de su llanto era desgarrador, lleno de dolor, de arrepentimiento y de rabia. Javier sintió como su pecho se comprimía ante la fuerza de su lamento. Esa mujer no era solo una sombra de dolor, era un ser atrapado entre la vida y la muerte, un alma condenada a vagar por la eternidad, buscando a sus hijos y al mismo tiempo, arrastrando a otros hacia su sufrimiento. Javier, con voz quebrada, no entiendo, ¿por qué me eliges a mí? ¿Por qué a todos los que venimos después de ti? La Llorona levantó la cabeza lentamente, sus ojos brillando con una intensidad sobrenatural. Javier sintió que las aguas del río comenzaban a moverse con más fuerza, como si el mismo río estuviera despertando ante la presencia de la entidad. Las sombras parecían alargarse a su alrededor, abrazando el paisaje de una forma macabra. La Llorona, con voz gutural, resonando como un eco del dolor, no te he elegido, Javier.
El río elige a aquellos que deben cargar con la maldición. El sufrimiento nunca se detiene, porque aquellos que han perdido lo más precioso nunca encuentran la paz. Todos los que están conectados con este río están marcados, y tú, eres parte de mi dolor. Javier sintió un frío penetrante que lo atravesaba, pero algo dentro de él lo mantenía en pie. Sabía que debía enfrentarse a esta mujer, a esta figura que había sido su tormento durante toda su vida. Las palabras de María resonaban en su mente: si puedes liberar a la Llorona de su sufrimiento, tal vez puedas romper el ciclo. Javier, gritando con furia, te liberarás de tu sufrimiento. Te liberarás de tu dolor y, con ello, de la maldición que arrastras. Las aguas a su alrededor se agitaron violentamente. Javier cerró los ojos por un momento, respirando profundamente, tratando de encontrar la fuerza dentro de sí mismo. No podía seguir huyendo. Sabía que enfrentarse a la Llorona no solo significaba enfrentarse a la maldición, sino a su propio dolor, a las cicatrices que él mismo había intentado ignorar toda su vida. Pero esa noche, esa batalla, sería suya. Cuando abrió los ojos, vio que la Llorona estaba más cerca, y en su rostro apareció una expresión que no había visto antes. No era solo tristeza, sino una mezcla de ira y desesperación, como si estuviera a punto de desbordarse. La Llorona, gritando, con rabia: no puedes detenerme. Nunca podrás librarme de lo que he perdido. Nunca podrás devolverme a mis hijos. Javier dio un paso hacia ella, sintiendo el peso de su misión. De repente, todo el miedo que había acumulado durante toda su vida desapareció, reemplazado por una sensación de determinación. Sabía lo que debía hacer. El río no podía seguir siendo su prisión, ni la de nadie más. Debía liberar a la Llorona de su sufrimiento y, con ella, liberar a todos aquellos que habían sido atrapados en ese ciclo interminable de dolor. Javier, con voz firme, no te liberarás arrastrando a otros. Te liberarás aceptando tu dolor, y dejando ir lo que ya no puedes recuperar. Porque en tu dolor, arrastras más que tu propia alma, arrastras a todos los que se acercan a ti. La Llorona lo miró fijamente, sus ojos brillando con una furia insondable. Javier pudo ver cómo la oscuridad que la rodeaba comenzaba a volverse más densa, como si la propia esencia del río estuviera respondiendo a su desafío. De repente, el llanto de la Llorona se detuvo. Fue un silencio absoluto, una pausa que hizo que el tiempo se detuviera por completo. Javier dio un paso hacia ella, el corazón latiendo con fuerza, su respiración agitada por la tensión del momento. La mujer lo miraba fijamente, y por un segundo, todo parecía estar en suspenso. Finalmente, con un suspiro que sonó como un lamento final, la Llorona dejó caer la cabeza. Las aguas que la rodeaban comenzaron a calmarse, como si todo el río exhalara un suspiro de alivio. La Llorona, en un susurro: ya no tengo fuerzas. Ya no puedo seguir. Libérame, libérame de este sufrimiento eterno. Javier se acercó lentamente, extendiendo una mano hacia ella. En ese instante, comprendió que la Llorona no era solo una leyenda, sino una madre que había perdido todo. La mujer que se encontraba frente a él no era una criatura de maldad, sino una alma perdida, atrapada entre la vida y la muerte, condenada por su propio dolor. Javier, con voz suave: te liberarás. El río ya no será tu prisión. Las aguas del río comenzaron a calmarse, y la Llorona desapareció lentamente, disolviéndose en la niebla que comenzaba a levantarse sobre el río. Javier se quedó allí, de pie, observando el lugar donde la figura había estado momentos antes, sintiendo como el peso de su misión se desvanecía. El ciclo se había roto, y el río, por fin, parecía descansar. La noche había llegado, pero con ella, la calma. Javier permanecía de pie a la orilla del río, mirando las aguas que antes parecían estar llenas de sombras y desesperación, pero que ahora fluían con una serenidad extraña. El enfrentamiento con la Llorona había llegado a su fin, o al menos eso creía él. El peso que había sentido sobre sus hombros, la angustia que lo había acompañado durante todo su viaje, comenzaba a disiparse. Sin embargo, el silencio del río no lo tranquilizaba, sino que lo llenaba de dudas. El viento soplaba suave, pero había algo en el aire que no lograba identificar, algo que lo mantenía en alerta. Javier había esperado que el enfrentamiento con la Llorona trajera consigo la paz, pero en lugar de ello, sentía una especie de vacío profundo, como si el verdadero fin de esta historia aún estuviera por llegar. El ciclo, aunque parecía haberse roto, no lo había liberado por completo. Se sentó en una roca a la orilla del río, dejando que la luz de la luna reflejara en sus ojos. Recordó las palabras de María, su última conversación, y las palabras de la Llorona antes de desaparecer en las aguas. El río no olvida. La frase le resonaba una y otra vez, y Javier comenzaba a preguntarse si realmente había logrado hacer lo que creía. Había liberado a la Llorona, sí,
¿Pero era eso suficiente para romper el ciclo? ¿O la maldición seguía viva en el río, esperando a que otro tomara su lugar? El aire se tornó más pesado y una sensación de inquietud lo envolvió. Los árboles que rodeaban el río comenzaron a moverse lentamente, como si el viento hubiera adquirido una fuerza extraña. De repente, un grito desgarrador cortó la calma de la noche. Un grito tan fuerte, tan penetrante, que Javier sintió como su cuerpo se tensaba al instante. El grito venía del río. Era el mismo lamento, la misma desesperación que había oído aquella noche cuando la Llorona apareció ante él. Pero esta vez, el sonido no era el de una mujer, sino el de algo mucho más profundo, algo que parecía venir de las entrañas del mismo río. Javier, en voz baja, mirando hacia las aguas, ¿qué es eso? Se levantó rápidamente y dio unos pasos hacia el agua. La niebla comenzó a levantarse sobre el río, cubriendo todo el paisaje en una capa espesa que hacía casi imposible ver más allá de unos pocos metros. El grito continuó, más fuerte, más cercano, y Javier pudo sentir como su corazón se aceleraba. No podía ignorarlo. Algo estaba sucediendo, algo que no entendía. El ciclo que había creído roto parecía no haber llegado a su fin. De repente, la figura apareció. Era más sombría que antes, más oscura, más envolvente. El agua alrededor de ella se agitaba como si el río estuviera intentando tragarla, pero la figura avanzaba lentamente hacia la orilla, arrastrando consigo una niebla espesa que se elevaba por encima de las aguas. Javier no pudo evitar retroceder, su respiración entrecortada por el miedo que lo estaba invadiendo nuevamente. Javier, gritando, con voz temblorosa, ¿qué quieres de mí? Te liberé de tu sufrimiento. La figura avanzó un poco más, y en ese momento, Javier pudo ver su rostro. No era la Llorona como la había conocido, pero algo en sus ojos lo hacía reconocerla. Eran los mismos ojos de dolor, de desesperación. Pero esta vez, no había rabia ni furia, solo una tristeza infinita, como si el alma de la figura estuviera atrapada entre dos mundos, sin poder encontrar la paz. Figura sombría, con voz apagada, casi un susurro, te liberaste de mi sufrimiento, sí, pero no de la maldición. La maldición nunca puede ser destruida, Javier. Solo puede ser cambiada. Y ahora, tú, eres el nuevo guardián de la condena. Javier sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Las palabras de la figura lo golpearon como un puño en el estómago. El guardián de la condena. No podía ser cierto. Había terminado con todo, había liberado a la Llorona, ¿no? ¿Acaso todo esto era parte de una prueba sin fin, una trampa destinada a atraparlo en la misma oscuridad que había existido por generaciones? Javier, con voz ahogada, lleno de desesperación, no. Yo no quiero ser parte de esto. No quiero cargar con esta maldición. Déjame ir. La figura sonrió tristemente, pero no dijo nada más. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció en la niebla, disolviéndose en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Pero su presencia, esa sensación de ser observado, permaneció en el aire. Javier miró a su alrededor, buscando algo que le diera una respuesta, pero solo encontró la quietud del río, como si todo hubiera vuelto a la normalidad. Sin embargo, Javier sabía que algo había cambiado. Algo que no podía ver, pero que sentía en cada rincón de su ser. La Llorona había desaparecido, sí, pero el ciclo no había terminado. La maldición seguía viva, y ahora, de alguna manera, él era parte de ella. Javier, en voz baja, con un tono de resignación, el río no olvida. El viento comenzó a soplar con más fuerza, y Javier sintió como la niebla se disolvía lentamente, dejando que la luna brillara con más intensidad sobre las aguas. No sabía qué hacer. Sentía que, a pesar de haber liberado a la Llorona, algo aún lo mantenía atado al destino del río. El ciclo de sufrimiento y desesperación que había comenzado hace generaciones parecía seguir vivo, esperándolo. Al final, Javier se alejó de la orilla, su mente llena de preguntas sin respuesta. Sabía que debía enfrentarse a lo que el río le había reservado, pero por primera vez, comprendió que la historia de la Llorona nunca terminaría. Era un ciclo que se repetía, que se adaptaba, y ahora, de alguna manera, él también formaba parte de ese eterno retorno. El amanecer rompió tímidamente sobre el horizonte, tiñendo el cielo de tonos suaves de naranja y rosa. El sol se alzaba, pero Javier no podía disfrutar de su luz. El peso de la noche anterior lo seguía, envolviéndolo en una capa de sombras. A pesar de haber estado de pie en la orilla del río durante horas, observando las aguas y esperando respuestas que nunca llegaron, sentía como si el tiempo mismo hubiera dejado de existir. ¿Qué había logrado realmente? ¿Había liberado a la Llorona, o simplemente había alimentado el ciclo, condenándose a sí mismo a ser parte de la historia para siempre? Con pasos lentos, Javier comenzó a caminar hacia el pueblo.
La niebla que había cubierto el río comenzaba a disiparse, y las calles, que habían estado tan vacías y desoladas durante su enfrentamiento con la Llorona, ahora se llenaban de vida. Los aldeanos se levantaban para comenzar su día, pero no hubo miradas curiosas, no hubo preguntas sobre lo que había sucedido en el río. Nadie parecía querer hablar de la leyenda, como si todos hubieran aceptado que las sombras que acechan en el agua eran simplemente parte de la vida, una vida que nadie se atrevía a desafiar. Javier llegó a la plaza del pueblo, donde encontró a María de pie junto a la fuente, mirando al horizonte, como si también estuviera esperando algo. Ella lo vio acercarse, y aunque sus ojos aún reflejaban una tristeza profunda, también había una chispa de esperanza en su mirada. María, con una sonrisa triste, pensé que no volverías. Javier la miró fijamente, sintiendo el peso de sus propias palabras aún atrapadas en su pecho. ¿Volvería realmente? ¿Podría volver a ser el mismo hombre que se había ido años atrás? Javier, con voz baja, volví, pero no sé si soy el mismo. María no dijo nada al principio. Solo lo miró con una comprensión que parecía más profunda que cualquier palabra que pudiera pronunciar. Sabía lo que él había experimentado, lo que él había enfrentado. Sabía que, en algún lugar dentro de Javier, algo había cambiado irremediablemente. Y aunque el ciclo parecía haberse cerrado, había algo en el aire, algo que no dejaba que todo volviera a ser como antes. María, el río nunca olvida, Javier. Y, aunque tú hayas liberado a la Llorona, hay algo más. La maldición no se va con un solo acto de valentía, ni con una sola decisión. El dolor es más antiguo que nosotros. Javier suspiró y miró el río, ahora tranquilo, pero que aún reflejaba en sus aguas la historia de las almas perdidas. El viento lo acariciaba con suavidad, pero su mente seguía atrapada entre los recuerdos de la noche. Recordó el rostro de la Llorona, su llanto desgarrador, y las palabras de la figura que lo había acusado de ser el nuevo guardián de la condena. ¿Era verdad? ¿Realmente había cambiado algo? Javier, con voz quebrada, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué soy yo después de todo esto? María, en tono calmado, nosotros vivimos con las huellas de nuestro pasado, Javier. No podemos cambiarlo. Lo que hacemos es aprender a vivir con ello. El río siempre estará ahí. Pero lo que más importa es lo que decidimos hacer con lo que nos queda. Puede que la Llorona ya no esté, pero su historia, su dolor, sigue vivo en nosotros. Y si logramos hacer paz con eso, tal vez podamos empezar a sanar. Javier se quedó en silencio, mirando a María, quien, a pesar de su dolor, tenía una fuerza que lo inspiraba. Ella no hablaba solo de la leyenda. Ella hablaba de la vida misma, de las tragedias que nos tocan, de las marcas invisibles que arrastramos con nosotros, y de la forma en que elegimos cargar con ellas. Javier, con una leve sonrisa, tal vez eso es lo que nunca entendí. No se trata de erradicar el dolor, ¿verdad? Se trata de aprender a vivir con él. María, exactamente. El silencio entre ellos era pesado, pero reconfortante. Javier sentía como si, por fin, hubiera comenzado a comprender algo profundo y esencial. Quizás nunca podría escapar completamente del legado de la Llorona. Tal vez no había una forma de romper el ciclo de sufrimiento que se había extendido por generaciones. Pero sí podía aprender a vivir con ello, a encontrar su paz dentro del caos, a encontrar la manera de avanzar, incluso con las huellas de esa historia marcada en su piel. El sonido del río siguió acompañándolos, suave y constante, como el latido de la tierra misma. Y mientras las primeras luces del amanecer iluminaban el pueblo, Javier comprendió que, al igual que el río, la vida no se detiene. Las aguas siguen fluyendo, llevando consigo el peso del pasado, pero también la oportunidad de un nuevo comienzo. Javier, gracias, María. Gracias por ayudarme a ver lo que realmente importa. María, sonriendo suavemente, no es solo el río lo que cambia, Javier. Somos nosotros quienes debemos decidir cambiar. Javier asintió, sabiendo que su viaje aún no había terminado, pero que ahora tenía las herramientas para enfrentarlo. La maldición de la Llorona no desaparecería por completo, pero al menos ahora entendía que no se trataba de eliminar el sufrimiento, sino de aceptarlo y aprender a vivir con él. El río, aunque profundo y misterioso, era solo una parte de esa vida, una parte de la historia que nunca se detendría. Javier se alejó de la plaza, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que, aunque su vida nunca sería fácil, podría encontrar una forma de paz. El ciclo de la Llorona había llegado a su fin, y con ello, una nueva historia comenzaba para él, una historia que escribiría con sus propias manos. El sonido del río lo acompañaba mientras caminaba, como una melodía distante, una que lo llamaba, pero ya no con desesperación. Ahora, el río simplemente fluía. Fin.